El 25 de agosto de 1929, la Ciudad de México despertó con una noticia que rápidamente se convirtió en escándalo: el asesinato del general Moisés Vidal Corro, un hombre famoso por su valentía en la Revolución Mexicana y su refinada presencia, hallado muerto en su hogar, víctima de 6 disparos. La tragedia, sin embargo, no terminó con su muerte. La joven mujer que estaba a su lado, María Teresa Landa Ríos, la primera Miss México, se convirtió en la principal sospechosa. A lo largo de su vida, Teresa había sido una figura admirada por su belleza y su historia de amor con Vidal Corro, pero lo que parecía un cuento de hadas se transformó en una pesadilla que la llevaría a las puertas de la policía. ¿Qué llevó a esta joven promesa del certamen de belleza a cometer tal acto? La verdad que se ocultaba tras los encantos y las promesas rotas de un hombre dividido entre dos mundos sería revelada, desmoronando todo lo que se creía conocer sobre esta historia de amor. María Teresa Landa nació en el agitado año de 1910 en la Ciudad de México, como la hija mayor de Rafael de Landa y Débora Ríos. Educada en colegios de monjas hasta el bachillerato, decidió no dedicarse a la vida religiosa y optó por estudiar odontología. Fue en marzo de 1928 cuando la vida de María Teresa Landa dio un giro inesperado. El diario Excelsior organizó el primer certamen de Miss México, inspirado en concursos similares de París y Estados Unidos. Este certamen buscaba proyectar una imagen moderna de la mujer mexicana, ideal que encajaba perfectamente con María Teresa. Consciente de su belleza y su destacada educación, no le pareció mala idea participar. Un grupo de amigos, convencidos de que Teresa no tendría rival y resultaría vencedora, decidió inscribirla. Ellos mismos enviaron una fotografía de su atractiva amiga y entregaron el cupón correspondiente en las oficinas de Excelsior. La partida de su querida abuela marcaría el inicio del amor de su vida para Teresa. El 8 de mayo, durante el velorio, uno de sus tíos le presentó al general Vidal Corro. Aunque el saludo fue breve, el apretón de manos y la intensidad en sus miradas fueron profundos. Desde ese instante, el general quedó cautivado por los encantos de la joven y decidió conquistarla a toda costa. El general comenzó a cortejar a Teresa con obsequios, llevándole serenatas al pie de su balcón, enviándole flores y paseando juntos los domingos por la Alameda Central. A pesar de la diferencia de edad, ella con 18 años y él con 35, esto no era mal visto en aquella época. Para Teresa, quien nunca había vivido un romance, la atención y dedicación de Vidal Corro la enamoraron profundamente. Meses después, formalizaron su noviazgo, aunque en contra de la voluntad de su padre, quien no aprobaba al militar. El veredicto del concurso de belleza se dio el 15 de mayo, y María Teresa Landa ganó con un amplio margen de 9.473 votos, superando a otras 24 participantes. Al ser nombrada Miss México, su imagen apareció en los principales diarios y revistas del país, además de recibir diversos obsequios de prestigiosas marcas de la época. Sin embargo, el premio más importante fue asegurar su participación en el concurso de Miss Universo, programado para celebrarse a finales de año en Galveston, Texas. La victoria de Teresa, sin embargo, no fue bien recibida por el general Vidal Corro, quien se oponía rotundamente a que su novia compitiera en el certamen internacional. La idea de verla desfilar en traje de baño y ser observada por otros hombres provocaba sus celos, hasta entonces contenidos, que comenzaron a hacerse evidentes. Teresa interpretaba estos celos como una muestra de amor intenso, convencida de que Moisés la amaba con devoción. Vidal, sin embargo, deseaba asegurarse de que durante el viaje a Galveston, Teresa no lo abandonaría por otro. Así que la presionó para que prometiera que, a su regreso, se casarían y comenzarían una vida juntos, promesa que ella reafirmó en las cartas que intercambiaron durante su ausencia. La vivaz joven partió en un viaje que se extendió varios meses. Aunque no ganó el certamen internacional, su belleza cautivó a muchos, al grado de recibir varias propuestas para trabajar en cine y publicidad. En pocas palabras, un vasto mundo de oportunidades se abrió ante Teresa Landa, quien, con solo 18 años, tenía todo lo necesario para construir una carrera artística brillante. A su regreso, el general informó a Teresa que ya había preparado todos los detalles para su boda. Sabiendo que los padres de ella se opondrían, la convenció de mantenerlo en secreto y casarse clandestinamente. Al principio, Teresa dudó en aceptar, pero finalmente cedió, y se casaron en la más absoluta privacidad, sin familiares ni amigos presentes. Durante el trámite, Teresa mintió sobre su edad, afirmando tener 21 años en lugar de sus 18. Sin embargo,
un soborno por parte de Vidal resolvió el inconveniente. El sacerdote que ofició la ceremonia fue Buenaventura Corro, medio hermano del general, quien no tuvo más remedio que realizar el enlace. Ese día, María Teresa no experimentó la felicidad esperada, en su lugar, se sintió culpable por casarse sin la presencia de sus padres y hermanos. Esa misma tarde, Vidal la llevó a una casa en la calle de Londres que había alquilado para vivir juntos como esposos. Pocos meses después, las obligaciones militares de Vidal llevaron a la pareja a mudarse a Jalapa, Veracruz, ciudad natal del general. Allí, él presentó a Teresa a su familia y aprovechó para enseñarle a montar a caballo y disparar armas, habilidades que ella adquirió con facilidad. Teresa acompañaba a menudo a su esposo a los campamentos militares, donde él se sentía orgulloso de mostrar a su joven y hermosa esposa. Para junio de 1929, la pareja regresó a la capital y se instaló en casa de los padres de Teresa, quienes deseaban tenerla cerca para prodigarle cariño y cuidados. Mientras tanto, otra Teresa, devastada por el desengaño, sufría en silencio, era la primera esposa del general Vidal Corro, María Teresa Errejón, quien llevaba meses recibiendo cartas de él en las que le prometía volver pronto junto a ella y sus dos hijas, fruto de su matrimonio celebrado en 1924 en Cosamaloapan, Veracruz. Poco después de su boda, Vidal fue ascendido a general y trasladado a un cuartel en la Ciudad de México, lo que lo alejó de su familia. Sin embargo, él mantenía el contacto mediante cartas cariñosas enviadas cada semana y depósitos mensuales de dinero para que no les faltara nada. Pero ese amor fue desvaneciéndose desde que Moisés conoció a la otra Teresa, de apellido Landa. Con el tiempo, Teresa Errejón percibió que su esposo ya no era el mismo. Finalmente, una vecina le llevó una edición impresa de la prensa, donde se informaba que, hacía unos meses, Moisés Vidal Corro se había casado en secreto con María Teresa Landa Ríos, la primera Miss México. Ese descubrimiento confirmó sus sospechas. A pesar de los esfuerzos de Moisés por mantener la farsa con cartas llenas de promesas vacías, Teresa Errejón no dijo nada al principio, aunque sabía toda la verdad sobre la traición. Guardó silencio, como confesaría más tarde, por sus dos hijas. Sin embargo, llegó el momento en que decidió actuar, impulsada por su dignidad y la de sus hijas. Acudió a un abogado, relató su situación, y juntos presentaron una demanda contra el general Moisés Vidal Corro en el Juzgado Cuarto de la Ciudad de México. Teresa, destrozada tras descubrir en el periódico que Moisés, su esposo, ya estaba casado y tenía dos hijas, decidió enfrentarlo. Con el dolor y la traición pesando en su corazón, se dirigió a la sala, donde él permanecía tranquilo e indiferente, ajeno al impacto que su engaño había tenido en ella. Al confrontarlo, Teresa se dio cuenta de que su matrimonio y todo el amor que le había entregado estaban basados en mentiras. Aunque Moisés intentó minimizar la situación y mantener el control, Teresa, llena de determinación, se negó a continuar siendo parte de su vida engañosa. Desesperada, Teresa tomó la pistola de su esposo y, en un arranque de desesperación, la apuntó hacia su propio pecho, amenazando con suicidarse. Moisés intentó detenerla, pero al acercarse, Teresa disparó, hiriéndolo fatalmente. En el instante en que vio a su esposo caer muerto, Teresa se llenó de desesperación, intentando revivirlo y llorando desconsoladamente. En su dolor, intentó suicidarse con la misma pistola, pero al descubrir que ya no tenía balas, se sintió aún más impotente. Fue en ese momento cuando la sirvienta, Juanita, irrumpió en la escena y, horrorizada, vio lo que había sucedido. Teresa, perdida en su dolor, se arrodilló junto al cadáver de Moisés, abrazándose a él, incapaz de comprender la magnitud de lo ocurrido. Poco después de la misa dominical, los padres y hermanos de Teresa llegaron a la casa y encontraron a su hija sentada en una silla, siendo consolada por Juanita. No hicieron falta muchas palabras para comprender la tragedia que había ocurrido. El señor Rafael entró en la sala y, al ver la escena, se quedó paralizado, la pistola sobre la mesa, el periódico en el suelo, y Vidal, ensangrentado, recostado en el sofá con la mirada vacía. Teresa relató los hechos a su familia, y ellos confirmaron la versión al leer la noticia en la prensa. Sin embargo, don Rafael les dijo que lo correcto era llamar a la policía y asumir las consecuencias. A pesar de la gravedad de la situación, señaló que el principal responsable de la tragedia era el general Vidal. Le prometió a su hija que no permitiría que la encarcelaran, pero le advirtió que tendría que enfrentar a la justicia. Así fue que, cuando los agentes de policía llegaron a la casa de los Landa Ríos, María Teresa ya se había cubierto el rostro con un velo negro.
Los oficiales inspeccionaron la escena del crimen y, en breve, arrestaron a la hermosa Miss México. Su madre, desconsolada, no tuvo más opción que aceptar que la llevaran a la segunda comandancia de policía. Teresa Landa, vestida de negro, rindió su declaración ante el comisario Pelayo Quintana, mientras el reportero policíaco esperaba para entrevistarse con ella. Después de que se asentaron las palabras de Teresa en el acta, y en un ambiente sombrío, tanto ella como sus padres accedieron a hablar con el periodista, con el objetivo de contar su versión de los hechos. Teresa relató que conoció al general Vidal el 8 de mayo del año anterior, durante el velorio de su abuela. Desde ese momento, él mostró interés en ella, y tras ganar un concurso de belleza, le prometió casarse con él a su regreso de Estados Unidos. Cuando el reportero le preguntó si sospechaba de alguna otra mujer en la vida de su esposo, Teresa mencionó que, una semana antes, Vidal había mostrado signos de irritación y evasión. Aunque siempre habían salido juntos, últimamente él se molestaba cuando ella insistía en su falta de compañía, explicando que tenía problemas con unos caciques por unos terrenos petrolíferos. Sin embargo, Teresa ahora comprendía que Vidal estaba al tanto de las acciones legales que su primera esposa, Teresa Errejón, había emprendido contra él, lo que sumió la situación en un ambiente tenso que culminaría en la tragedia. El periodista continuó con preguntas más directas y contundentes. Preguntó a Teresa si sentía rencor hacia su marido cuando disparó contra él, a lo que ella respondió que no, que siempre lo había querido mucho y aún lo amaba. También le preguntó si sabía que él estaba casado, a lo que Teresa contestó que no, ya que él le decía que la quería con todo su ser y le dedicaba todo su tiempo. Al confirmar que se enteró de su estado civil solo al leer el periódico esa mañana, el periodista le preguntó sobre los sentimientos que la dominaron al disparar. Teresa no pudo responder con claridad, mencionando que no sabía qué pasó en ese momento. Finalmente, cuando le preguntaron qué pensaba ahora, Teresa expresó que solo deseaba estar muerta junto a él, estallando en llanto. Al día siguiente, María Teresa Landa fue ingresada en la cárcel de Belén, donde fue recibida por el coronel Casimiro Talamantes. Para ese momento, la noticia ya había recorrido todo el país y un gran número de periodistas se encontraba afuera de la penitenciaria, ansiosos por documentar la tragedia de la bella Miss México. Alrededor de la 1 de la tarde, el abogado José María Lozano, contratado por el padre de Teresa Landa, llegó a la penitenciaría para reunirse con la joven. El encuentro fue breve y sirvió para que el abogado se pusiera al tanto de los hechos. Posteriormente, se dirigió al juzgado cuarto de instrucción para hacer los trámites ante el juez Jesús Zavala y asumir oficialmente la defensa de Teresa. Al salir del juzgado, el abogado comentó a los periodistas que Teresa se encontraba emocionalmente devastada, debido al profundo cariño que sentía por su esposo. Señaló que su angustia no era tanto por el miedo al presidio, sino por el horror de haber matado al ser en quien había puesto todas sus esperanzas. Lozano expresó confianza en que el Tribunal del Pueblo emitiría un fallo justo y rápido, destacando que la familia Landa estaba sufriendo enormemente por la tragedia. Además, mencionó que la madre de Teresa haría gestiones para poder estar con su hija el mayor tiempo posible en la penitenciaría. El jueves, 29 de agosto, el juez Zavala dictó formal prisión contra Teresa Landa Ríos. Ante la decisión, la joven firmó las boletas correspondientes en silencio, y sin decir palabra alguna, se dirigió al oscuro pasillo que la conducía a su celda. La audiencia comenzó con el presidente de debates, licenciado Ignacio Bustos, dando la orden de iniciar. La sala del cuarto juzgado de la penitenciaría de Belén estaba llena, y todos guardaron silencio cuando Teresa Landa, la Miss México, caminó hacia la plataforma central. Pálida, pero con un brillo en los ojos, se sentó ante el tribunal. El secretario de audiencias, José Taracena, pasó lista a los presentes, y Bustos le dio la palabra, dirigiéndose a Teresa Landa. Bustos le preguntó si sabía por qué estaba detenida, y ella respondió que por la muerte de su esposo, el general Moisés Vidal Corro. Luego, explicó cómo conoció a su marido y relató los eventos del 25 de agosto, cuando disparó contra él. Bustos intentó dirigir el interrogatorio hacia el momento exacto del crimen, preguntando si el general tenía costumbre de usar pistola. Teresa Landa respondió afirmativamente, indicando que siempre la llevaba consigo por su carrera militar. El abogado también mencionó los testimonios de la exesposa de Vidal, Teresa Errejón, quienes afirmaban que él temía por su vida y pensaba que Landa podría matarlo. Esto generó un alboroto en la sala, que el juez tuvo que calmar antes de continuar.
Landa negó tajantemente las afirmaciones sobre el miedo de Vidal y explicó que no creía que él hubiera dicho eso. Cuando se le preguntó sobre su posesión de una pistola, Landa admitió tener una calibre .32 que Vidal le había regalado para enseñarle a disparar. En un momento, el juez Zavala intervino de forma más directa, preguntándole a Landa cómo se sintió al descubrir, a través de la prensa, que su esposo estaba casado. Landa respondió con emoción, diciendo que sintió que su mundo se derrumbaba, ya que lo había dejado todo por él, y no pudo evitar llorar. En el transcurso de la audiencia, el licenciado Bustos continuó con un interrogatorio implacable hacia Teresa Landa. Le preguntó sobre sus intenciones al tomar la pistola, a lo que ella respondió que pensaba en suicidarse, pero al ser detenida por su esposo, disparó contra él sin saber por qué. Landa confesó que después del disparo intentó suicidarse nuevamente, pero la pistola ya no tenía balas. En ese momento, cayó a los pies de su esposo, abrazándolo, y se sintió profundamente arrepentida. Cuando se le preguntó si repetiría su acción en una situación similar, Landa negó rotundamente, expresando su amor por él y su remordimiento por lo ocurrido. El presidente de debates, Bustos, continuó con sus acusaciones, sacando fotografías de Teresa Landa en traje de baño durante el certamen de Miss Universo en Galveston. Las calificó de inmorales, argumentando que deshonraban tanto a su esposo como a su familia, señalando que no era una conducta propia de una mujer decente. Este ataque fue rechazado por el abogado defensor, José María Lozano, quien pidió intervenir, pero su solicitud fue denegada por el juez. Bustos también mencionó unos anónimos que la madre de Teresa Landa había recibido meses antes, los cuales revelaban la situación del general Vidal, su matrimonio con Teresa Errejón y sus hijas. Interrogó a Landa sobre por qué su madre no le había comentado nada al respecto. Landa respondió firmemente que los anónimos eran despreciables y que su madre no quería perturbar su felicidad sin pruebas concretas. Cuando Bustos insinuó que nunca habían ido a Casamaloapan, donde vivía la primera esposa del general, Landa explicó que su esposo era quien decidía los itinerarios de sus viajes, no ella. El ambiente en la sala del cuarto juzgado de la penitenciaría de Belén se volvió tenso cuando el abogado defensor, José María Lozano, interrumpió el interrogatorio enérgicamente, exigiendo que se le permitiera hablar. El caos estalló entre los presentes, con comentarios dispersos, pero Lozano tomó el control de la situación, arremetiendo contra el juez y el presidente de debates. Con firmeza, defendió a Teresa Landa, refutando las acusaciones de inmoralidad por su participación en el certamen de Miss Universo, señalando que incluso los reyes participaban en actividades similares sin ser tildados de inmorales. También cuestionó la validez de los anónimos y negó que Teresa Landa hubiera amenazado a su esposo, señalando que la señora Teresa Errejón no había dado tal declaración. La intervención de Lozano fue recibida con aplausos y vítores por parte del público presente, quienes apoyaban a la acusada y consideraban injustas las acusaciones. Sin embargo, el agente del Ministerio Público, Luis G. Corona, contraatacó, sugiriendo que Teresa Landa sabía perfectamente que el general Vidal estaba casado y que ella había matado a su esposo al enterarse de que él dejaría toda su fortuna a sus hijas. La acusación fue mordaz, y cuando Corona cuestionó las intenciones de Landa, ella respondió, entre sollozos, que lo que había hecho era peor que si se hubiera matado. A medida que la audiencia llegaba a su fin, el juez Zavala dio por concluida la sesión con un campanillazo, mientras los presentes se levantaban y abandonaban la sala en medio del bullicio. La tensión de la audiencia seguía palpable en el aire, mientras la acusada, ahora en lágrimas, parecía estar atrapada entre la verdad, el dolor y la difícil batalla por su defensa. El juicio continuó al día siguiente con una serie de careos y la presencia de testigos clave, entre ellos la primera esposa de Moisés Vidal, la señora María Teresa Errejón. En su declaración, Errejón relató que fue su madre quien le mostró un periódico donde descubrió que su exesposo se había casado nuevamente con Teresa Landa. Esta revelación la llevó a mudarse a la Ciudad de México, no para buscar a Vidal ni confrontar a Landa, sino para ganarse la vida y mantener a sus dos hijas pequeñas. Posteriormente, siguiendo el consejo de una de sus hermanas, decidió solicitar el divorcio y pedirle una pensión alimenticia a Vidal. En un momento clave de su testimonio, Errejón narró un encuentro con Vidal en el que le propuso la reconciliación, pero él le confesó que no podía dejar a Teresa Landa, ya que temía por su vida. Cuando el presidente de debates, Bustos, le preguntó si sabía a quién temía Vidal, la mujer respondió que nunca mencionó a nadie en particular.
Además, explicó que no consideró importante mencionar este temor en su declaración ante el Ministerio Público, lo que generó un interrogante entre los presentes. Durante el proceso, se destacó el tono respetuoso entre las dos mujeres involucradas en el conflicto. Teresa Landa saludó cortésmente a Errejón al entrar a la sala, y no se presentó una confrontación directa, pues no hubo contradicciones sustanciales en sus declaraciones. A continuación, dos testigos, Consuelo Flores Reyes, una bataclana, y el sastre Jesús Ramírez del Río, intentaron desacreditar a Landa al afirmar que ella visitaba al general Vidal en un hotel antes de su matrimonio, lo cual Landa negó rotundamente. La audiencia se extendió hasta altas horas de la madrugada del 1 de diciembre, cuando el jurado dictó sentencia absolutoria para Teresa Landa, quien fue declarada inocente. El veredicto, que llegó cerca de las 2:50 de la mañana, fue recibido con gran alegría por los presentes, y el jurado ordenó su liberación inmediata, considerando que Landa actuó en legítima defensa de su honor y que el crimen fue el resultado de una emoción desbordada y pasional. El jurado tomó en cuenta el impacto emocional que causó en Landa descubrir a través del periódico que su esposo, a quien había amado, le había ocultado su otro matrimonio. El momento de la absolución fue profundamente emotivo. Teresa Landa, al ser liberada, se fundió en un abrazo con su madre, Débora Ríos, ambas incontenibles en su llanto por todo lo vivido. La madre atribulada y la hija, marcada por la tragedia, se consolarían por el sufrimiento que les había tocado vivir, especialmente porque, a pesar de ser la primera Miss México, la carrera de Landa se vio truncada por un acto de desesperación causado por el engaño y la fatalidad.